tal, linieros? Muchas gracias por su compañía. Nuevamente bienvenidos a su canal Ingeniería de Líneas de Transmisión TV. Ahora platicaremos de otro tipo de cruces, los cuales no necesariamente requieren de ningún tipo de permisos, sino más bien de dibujos explicativos. Me refiero a cruces de nuestra línea de transmisión nueva con otras líneas existentes, ya sean de distribución o transmisión. Básicamente los cruces de líneas de transmisión de altos voltajes con líneas de distribución no requieren de ningún tipo de documentación o permiso. Únicamente requieren que se cumpla con el libramiento vertical desde el cable inferior de la línea de transmisión en condición de temperatura máxima y creep, como siempre, hacia la línea de distribución en su línea de vista. Más adelante veremos este concepto cuando entremos al tema de localización de estructuras. Es de mencionar que hay clientes que, a pesar de ser líneas de distribución, puede ser que soliciten este tipo de dibujos en detalle, y si la normativa en algunos países lo solicita, pues se deberá aplicar lo que a continuación explico para los cruces entre estas líneas de transmisión. Para el caso de cruces entre líneas de voltajes de transmisión, primeramente platicaremos de las recomendaciones técnicas o logística a seguir, aunque cada país tendrá su propia reglamentación. Como número 1 tenemos la línea de voltaje superior cruzará por encima, por arriba de una línea de voltaje inferior, de preferencia nunca al revés. Segundo, en el caso de un cruce de líneas al mismo nivel de voltaje, la línea nueva cruzará por debajo de la línea existente, siempre y cuando el espacio a nivel de terreno así lo permita. Esto con el fin de no tener que modificar la línea existente haciendo maniobras de libranzas. Una libranza es una acción de sacar de servicio la línea para realizar maniobras de construcción con la línea desenergizada. Tercero, una línea de circuito sencillo en formación horizontal cruzará por debajo de una línea existente en formación vertical. Esto con el fin de evitar el uso de estructuras extremadamente altas, lo cual significaría tal vez estructuras inclusive hasta de nuevo diseño. Ahora, al momento de realizar el levantamiento topográfico de estos cruces, el diseñador de la línea de transmisión requerirá de los siguientes datos de la línea existente a cruzar. Entonces, la falta de alguno de estos datos traerá como consecuencia la suspensión del diseño en esta zona hasta contar con la totalidad de estos datos. Entonces, vamos a ver cuál es esta información. Como número 1 tenemos el nombre de la línea y número de circuito. Puede ser que se cruce una o más líneas de manera simultánea. Segundo, tenemos la localización de las estructuras adyacentes al cruce, así como el número de identificación de las estructuras. Tercero, como siempre, necesitamos el ángulo de cruce. Número 4. Puntos de enganche en las estructuras de todos los cables involucrados. Cables conductores de cada fase, de cada circuito, cables de guarda y de fibra óptica. En una palabra, todos los cables existentes dentro del cruce con su debida identificación. Necesitamos la fase superior, fase media, fase inferior, para el caso de líneas de formación vertical, fase lateral izquierda, fase central, fase lateral derecha para el caso de líneas en formación horizontal. Quinto, necesitamos la lectura de flechas de cables o alturas de todos los cables involucrados a la mitad del claro del cruzamiento. Número 6, y muy importante, tal vez hasta sea este el más importante, la temperatura ambiente. Si no hay temperatura,
Eso y nada es lo mismo. Y séptimo, necesitamos la fecha y hora de levantamiento. Estos últimos datos de temperatura ambiente, fecha y hora son datos de vital importancia para tener los datos del cálculo térmico en los cables conductores. ¿Por qué? No es lo mismo la temperatura ambiente que la temperatura real del conductor por efecto de energización. Debo hacer énfasis en el dato de la temperatura, fecha y hora. ¿Sí? De nada sirve que se haga el levantamiento del cruce para generar la geometría del mismo si no se tiene la temperatura ambiente, fecha y hora. De no contar con esta información, no será posible realizar el diseño. Ahora, para el tema de la temperatura ambiente, el proveedor del servicio de topografía tiene la obligación de contar con termómetros ambientales, ya que en ocasiones, a falta de este termómetro, toman como base la temperatura del aparato de la estación total. Y esto es completamente incorrecto, ya que esa temperatura se refiere a la temperatura interna del aparato y el diseñador no le interesa esa temperatura, a menos, muy a menos, que el equipo de estación total cuente con un modo de medición para registrar la temperatura externa o ambiente. Entonces sí será aceptable. De no ser así, debe hacerse esta lectura con dispositivos adicionales. Ahora, es muy recomendable hacer un esquema del cruce y de hecho de cada cruce en la libreta de anotaciones del topógrafo. Esto es un registro muy fiel de la precisión del levantamiento. Con estos datos registrados en su totalidad, acompañados con un esquema a mano de topografía, el diseñador tendrá la información suficiente para vaciar estos datos en PLC-CAD, digamos, y realizar las simulaciones necesarias para un buen diseño con precisión y calidad. Creo esto les puede dar un panorama bastante detallado de la información a solicitar al topógrafo para el levantamiento de un cruce de esta naturaleza. Nuevamente, espero esta información les haya servido de guía para aquellos que comienzan en esta industria y el reforzamiento para aquellos que ya conocen de estos temas. Eso es todo por este video, un video corto. Muchas gracias por su amable visita, linieros. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios. Entonces, hasta el siguiente video. Ingeniería de Líneas de Transmisión TV. Capacitación para energizar al mundo.